Hoy en el recuento, Google Play estrena diseño con interfaz muy blanca. Además, Samsung registra una nueva patente, todos dicen que será el Galaxy Fold 2. También Redmi Note 8 y 8 Pro usarán procesadores MediaTek. Además, hay cambios en Google Play Music y en YouTube que te contaré. Y para terminar, Android cambia la nomenclatura, cambia de color, cambia de imagen. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, por supuesto que hazlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad del mundo de la tecnología. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué tipo de aplicación prefieres, si la normal o la Go, que normalmente es recortada y un poquito más ligera, bueno, mucho más ligera, pero aún así la mayoría de personas prefiere las aplicaciones normales y completas. Por el momento vayamos a la primera noticia. Te contamos rápidamente del rediseño que está sufriendo Google Play, la aplicación para instalar aplicaciones de Google, quitándole mucho protagonismo al color verde o en general a todos los colores de sus diferentes categorías, así que la interfaz se ve en esta ocasión ahora más blanca o más limpia, han decidido nombrarle. Según Google, su intención es que el rediseño permite descubrir nuevas aplicaciones gracias a las mejoras de accesibilidad. Además, la navegación ahora es más rápida y fácil de usar. Y es que ahora las diferentes categorías de juegos, aplicaciones, películas y libros están en la parte inferior y arriba están las subcategorías, haciendo todo un poquito más fácil de explorar. Pero pasemos a la siguiente noticia. Déjame contarte sobre una nueva patente registrada por parte de Samsung para uno de los plegables del futuro. Algunos dicen que podría tratarse del Galaxy Fold 2 y como puedes apreciar en esta patente, el dispositivo se pliega de forma vertical, muy al estilo de los smartphones antiguos que les llamábamos de tapita o los teléfonos flip, pero en este caso obviamente sería todo pantalla. Y además, al momento de doblarlo podrías tener la cámara principal ya sea en la parte de atrás o en la parte de adelante para tomarte selfies. Entonces la verdad es que sí luce muy interesante esta apuesta y esta alternativa. ¿Qué te parece si participas en la encuesta y me cuentas qué formato de plegable te gusta más? Si el formato tablet, donde al desdoblar el smartphone se convierte en un formato un poquito más cuadrado y grande, o este formato vertical de un smartphone que simplemente tiene como que una vista más compacta y una vista un poquito más alargada. De igual manera tendremos otra opción para los que de plano no les gusta la idea de los plegables. Por lo pronto vámonos a otra noticia, ya que hablamos de novedades con Xiaomi y su próximo Redmi Note, que en esta ocasión sería el 8. Esto después de que el Redmi Note 7 ha sido un éxito total en ventas para Xiaomi. Sin embargo, parece que está a punto de tomar una decisión muy controversial, o más bien ya ha sido tomada, porque ahora cambiará el fabricante del procesador, que tradicionalmente había sido Qualcomm con algún Snapdragon, siempre dándonos un excelente rendimiento, y ahora pasará a usar un procesador de MediaTek, que mucho ojo porque se trata de los nuevos Helio G90 y G90T, que obviamente todavía no hemos visto en acción. Según el fabricante, estos procesadores están muy enfocados a darte un buen rendimiento en juegos. Sin embargo, no estamos tan seguros de eso, ya que normalmente los juegos se adaptan mejor o están más optimizados para las GPU de Qualcomm, que son Adreno, y no estas GPU Mali que normalmente integran los procesadores de MediaTek. Esto ha sido anunciado de forma oficial en una publicación de Weibo del perfil de MediaTek, ya que ni el Redmi Note 8 ni el posible Redmi Note 8 Pro han sido presentados todavía de forma oficial. Estos procesadores están fabricados en 12 nanómetros, son de 8 núcleos divididos, así que habrá que esperar al lanzamiento oficial y después a tenerlo en nuestras manos para probar la potencia real de este procesador ya al momento de estar jugando. Pero ya que estamos hablando de Xiaomi, también déjame contarte rápidamente que han presentado el Xiaomi Mi 9T Pro y yo aquí en el canal trayéndoles el Mi 9T. No puede ser, pero desde ahorita les confirmo que vamos a tener también este Mi 9T Pro para que lo puedan conocer más de cerca. Por lo pronto déjame contarte sus especificaciones. Viene con una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas Full HD Plus, lector de huellas debajo de la pantalla de séptima generación al parecer, así que es un poco más grande en tamaño para que puedas reconocer bien tu dedo. Viene con el Snapdragon 855, cámara
cámara triple, la principal de 48 megapíxeles. Tenemos la telefoto de 2 aumentos con 8 megapíxeles y la ultra gran angular de 13 megapíxeles y una amplitud de 124.8 grados. Para selfies vendrá con 20 megapíxeles y una tecnología llamada Super Pixel 4 en 1. Por supuesto que conserva esta cámara tipo pop-up que se asoma. En este caso sí viene con el conector de audífonos, también NFC, por supuesto GPS, batería de 4000 mAh con carga de 27 watts. Y bueno, ha sido presentado en España. El modelo de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento tendrá un precio de 399 euros, pero hay una variante de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento a un precio de 449 euros. Pasemos a otra noticia. Ahora hablamos de Google y novedades en sus servicios. Específicamente hablamos de Google Play Music, que como sabes desde hace tiempo ha sido anunciada su muerte prácticamente, pero dijeron que iba a ser poco a poco y ahora han dado el primer paso, ya que a partir de este momento ya no podrás regalar suscripciones de Google Play Music a tus amigos. La opción ha desaparecido del menú, así que de esta manera poco a poco irán quitando opciones hasta que se declare por muerta esta aplicación y todos usen YouTube Music, que es la nueva apuesta de Google. Pero ya que hablamos de cosas que Google mata y de YouTube, acaban de anunciar que la opción de enviar mensaje a amigos en YouTube, que nadie usaba prácticamente, ha sido retirada también. O para ser específicos, a partir del 18 de septiembre de este año ya no se podrá acceder a esa función, que si recuerdas estaba enfocada como para que entre un grupo de amigos pudieran ver un video al mismo tiempo, algo similar a lo que está haciendo Facebook en la actualidad, pero en YouTube no tuvo absolutamente nada de éxito y finalmente lo quitaron. Y vámonos a la última noticia. Hablamos de Android, que ha sufrido un rediseño y un cambio en su nomenclatura. Si tú todavía no lo sabías, Android llevaba nombres de postres que iban en orden alfabético, de tal manera que Android 1.0 al parecer se llamaba Apple Pie, 1.1 Banana Bread, 1.5 se llamaba Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 a 2.1 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread, 3 Honeycomb, 4 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean, 4.4 Kit Kat, 5 Lollipop, 6 Marshmallow, 7 Nougat, 8 Oreo, 9 Pie y finalmente en la siguiente versión de Android se romperá la tradición, ya que ahora únicamente se va a llamar Android 10. Parece que ya no querían quebrarse más la cabeza buscando nombres o no sabemos por qué, pero además del cambio en la nomenclatura cambiaron el diseño de su imagen, cambiando también la paleta de colores que utilizarán. Así que déjame en los comentarios tu opinión sobre este rediseño. Por el momento esto ha sido todo, pero en la tarde noche te tendré la siguiente edición del recuento porque estamos llenos de noticias, así que espérala. Por el momento ha sido todo y nos vemos la próxima.